Queridos hermanos, bienvenidos a Faro de Esperanza. Hoy vamos a tocar un tema actual, una ideología que es importante rebatirla y que es el ecologismo. Síganos para que conozcan los errores de esta ideología. Adoremos todos juntos, alabemos a Dios, faro de esperanza. Hola amigos, aquí volvemos nuevamente con el programa para tratar un tema muy importante. Y es que, les recordamos, nosotros ya habíamos estado viendo el tema del progresismo. Y el progresismo se ha configurado como una nueva religión secular, por decirlo de alguna manera, ¿no? Queriendo sustraer espacios a la verdadera fe, a la fe católica, a la fe que profesamos, ¿no? Con toda una estructura muy similar, ¿no? Por eso podríamos decir que dentro del progresismo, es decir, esta especie de religión, están utilizando lo que vendría a ser la ecología con una ideología, es decir, el ecologismo como un primer mandamiento, por decirlo, amarás a la naturaleza sobre todas las cosas, ¿no? Y del prójimo te olvidas. Es bueno clarificar términos, tú lo has dicho muy bien. Una cosa es la ecología y otra cosa es el ecologismo. La palabra ecología viene de dos palabras que están en griego, oikos, que significa casa, logos, estudio. Podemos decir que la ecología es el estudio de la casa común, que nos lleva al cuidado de la casa común, al cuidado de la creación. La Iglesia propone una sana ecología, hay que cuidar la creación, hay que descubrir la presencia de Dios en la creación. No es correcto una explotación irracional de los recursos naturales. Todo esto es ecología. El problema es el ecologismo, que ya viene a ser una ideología nefasta porque desordena lo que debe estar ordenado. ¿Cuál es el gran problema del ecologismo? Que termina divinizando la naturaleza y termina colocando a los animales, a las plantas, a las rocas, al mismo nivel del ser humano. Sí, padre, como usted mencionaba, ¿no? La iglesia debería ser pionera en tratar de conducir a las personas a ese respeto, cuidado, amor por la creación, ¿no? Que esto sí está aceptado, o sea, esto sí es válido. Sin embargo, el progresismo viene secuestrando los distintos ámbitos en donde pues ya nos mete un tema de una promoción de la agenda verde, ¿no? Que es conocido hasta políticamente, ¿no? Muchos candidatos políticos poniéndose pues el escudo o la bandera verde diciendo que protegen el ambiente, la naturaleza. Entonces ya empiezan a politizar el tema, ya empiezan a exagerar, ya empiezan a buscar temas del cambio climático como problemáticas que el ser humano ha originado. Entonces nos empiezan a vender una agenda verde, nos empiezan a vender un tema de culpa, de miedos, de que somos el enemigo principal de la naturaleza. Entonces eso va afectando los distintos ámbitos del desenvolvimiento natural del ser humano, ¿no? Entonces ahí pues podemos empezar a tocar Ese justo orden y sí, justo equilibrio, ¿no? Como el padre mencionaba, yo creo que tú has mencionado una palabra muy importante. Secuestran literalmente banderas de lucha, porque evidentemente tenemos que cuidar el medio ambiente, ¿no? Tenemos que digamos, tener actitudes consecuentes con la naturaleza que Dios ha puesto a nuestro servicio, ¿no? Pero la naturaleza es un medio, no es el fin. Entonces ahí hay una distorsión. Y al secuestrar ellos, como decimos, la ecología, y le ponen la ideología, ya no es ecología, sino es ecologismo, entonces al secuestrar esta bandera de lucha por la naturaleza, etcétera, de mil maneras, lo que están haciendo es generar toda una distorsión y jalar agua para su molino, porque como digo nuevamente, y esto que quede claro, cada vez que escuchemos el progresismo, pensemos, enfoquémoslo como una religión. Es lo que se quiere instaurar y uno de los mandamientos, por decirlo de alguna manera, es el tema del ecologismo, ¿no? Ahora, bajo el paraguas del ecologismo tenemos elementos, por ejemplo, como el ambientalismo, el animalismo, estábamos hablando de eso también, el veganismo incluso, y esta especie de desmedido miedo irracional, por supuesto, y anticientífico, de pensar que el calentamiento global, por ejemplo, es antropogénico, es decir, es nuestra culpa. Entonces ya no puedes ni siquiera usar aerosol, no puedes hacer cantidad de cosas
es una limitación total, ¿no? Hay que refutar esta ideología como tiene que refutarse toda ideología desde la palabra de Dios. Por eso quería compartir algunos textos bíblicos que fundamentan esa ecología correcta, que es la ecología que propone la Iglesia. Número 1. Dios lo ha creado todo. Así empieza la Biblia. En el principio Dios creó el cielo y la tierra. Génesis 1:1. Dios lo ha creado todo. Dios es el creador. Número 2. De toda la creación visible, el ser humano es lo más importante. De hecho, cuando Dios crea al ser humano, dice la Escritura, Génesis 1:31, Dios vio que todo estaba muy bien. Cuando Dios había creado los astros, los animales, decía que todo estaba bien. Cuando crea al ser humano, se dice que todo estaba muy bien. Número 3. El ser humano es imagen y semejanza de Dios. Génesis 1:26-28. Los animales no son imagen y semejanza de Dios. No se puede colocar a los animales al nivel de las personas humanas. Número 4. El pecado ha dañado la creación. Génesis 3:17. Es verdad que la explotación irracional de los recursos genera daños en la creación. Eso es verdad. Pero teológicamente tiene una explicación. El pecado del ser humano, la codicia, por ejemplo. El ser humano lleva a exterminar especies y eso está mal. Y número 5, Cristo rescata la creación. La creación también va a ser transfigurada. Ya hemos hablado de los temas del más allá en estos programas. Cuando Jesús venga por segunda vez, la parusía, la creación va a ser transformada. La Escritura habla de los cielos nuevos y la tierra nueva, 2 de Pedro 3:13. San Pablo, en Romanos 8, 19 siguientes, habla de que la creación está gimiendo dolores de parto, está esperando su liberación. Estamos esperando que Jesús venga por segunda vez y que renueve la creación. Así es, esperamos la parusía, la venida de Cristo, Padre, todo. Y se acabaron todos los problemas, los tuyos todo. y los míos. Ahí sí, pero esa es nuestra fe y nuestra esperanza, ¿no? Ahí ponemos, porque Él es el faro de esperanza para nuestras vidas. Yo quería mencionar, esto me parece importante, el tema del animalismo, ¿no? Ya vamos entrando un poquito más de lleno en qué cosa está ocurriendo dentro de esta ideología, ¿no? Del ecologismo, ¿no? Y por ejemplo, en el caso de la animalización, Mari, también tú nos puedes compartir qué distorsión que puede estar habiendo en este momento, donde realmente a los animalitos, que son criaturas de Dios, se les está dando pues un protagonismo indebido, ¿no? Hasta en coches de bebé los sacan a pasear, y hay una distorsión tremenda de lo que está viendo lo que significa la verdadera conformación de una familia, porque verdaderamente ya no es tanto compromiso tener un perrito como tener un hijo. Entonces eso está pasando mucho en Europa, por ejemplo, y también lo estamos viendo acá en el Perú. No, y no solo eso, sino que ya empieza el ser humano a tener muchas limitaciones por el cuidado que implica un animalito, ¿no? O sea, nada dice que el animalito hay que quererlo, hay que cuidarlo, hay que protegerlo, pero darle condiciones que no son de su especie porque es un animalito, sino que ya al animalito no me puedo separar de él nunca, tiene que celebrarse su cumpleaños, o sea, yo sé que son muestras de cariño y todo, pero son algunos gestos que nos pueden llevar a humanizar. Incluso al animalito le empiezas a causar un daño adicional de lo que ya significa sacarlo de su hábitat, sino que ya empiezas a tratarlo humanamente y ahora ha salido, o sea, todo se relaciona, padre, por un tema económico también, ¿no? Porque al final, imagínese usted, atender a un animalito, ¿cuánto está costando? Está costando prácticamente como atender a un ser humano en una veterinaria, ¿no? El alimento ya no es como antes, o sea, el alimento ahora ya tiene que ser específico. Al animalito hasta lo visten, ¿no? Entonces es un poquito esos cuidados que ya están teniendo excesivos, donde ponen al ser humano incluso con tan poco valor que si tú atentas contra la vida o algo de un animalito, pues son capaces de írsele encima contra el ser humano, ¿no? Totalmente. Entonces, esa distorsión, padre, ¿hasta qué punto? Porque sabemos que, como usted mencionaba, tenemos que tener un respeto por la naturaleza, por la creación, pero tenerlo
a ese extremo, padre, o sea, de dar al ser humano un paso al costado y poner por encima al animal, a las plantas, a la naturaleza, como decía Adrián, al final todo se reduce en eso, ¿no? Estamos viviendo lo que se llama la animalización del ser humano y la humanización de los animales. Y esto se llama desorden. Y el desorden no viene de Dios. El desorden causa estragos en la vida del ser humano. Hay que colocar las cosas en su debido lugar. La iglesia tiene una doctrina también sobre los animales, está en el catecismo. La iglesia dice que el ser humano está por encima de los animales, ya lo hemos dicho. También la iglesia reconoce el valor de las mascotas. No vamos a satanizar lo que son las mascotas. Yo tengo varios sobrinos y mis sobrinitos son hinchas de los perritos, los gatitos, hasta las culebras. Les gustan los animales, bendito sea Dios, pero hay que poner orden. Las mascotas son animales. No se puede querer a una mascota más que a un ser humano. No puede ser posible que a una mascota la apapachamos y al esposo, a la esposa, a los hijos, ni los miramos. Eso es incorrecto. Las mascotas tienen su lugar. Son animalitos que nos hacen compañía. Demos gracias a Dios por las mascotas. Y también la iglesia dice, en el catecismo está, que es pecado maltratar a los animales sin justificación. Eso también está mal. Yo no puedo maltratar un animal sin justificación. Estaría muy mal que yo agarre un pajarito y cojo un martillo y lo chanco. No, pues, eso también está mal. Todos los extremos son malos. Es importante, por lo tanto, que coloquemos a los animales en su debido lugar. Los seres humanos están por encima de los animales. Por eso es un gravísimo desorden que los ecologistas salgan a marchar porque se matan a los delfines y no digan nada contra el aborto. Es un gravísimo desorden. Primero es el ser humano. No dicen nada contra el aborto, no dicen nada contra la eutanasia. ¿Por qué? Porque para ellos los animales incluso están por encima de los seres humanos. Sí, padre, aquí hay algo que yo quiero mencionar, la masacre y el genocidio que está, por ejemplo, ocurriendo en Nigeria, ¿no? El otro día escuchaba a un diplomático hablar ante las Naciones Unidas explicando y asombrándose que cómo era posible, en cierta forma, que se esté hablando de lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Gaza, las personas que están muriendo, que todos estamos de acuerdo con que esto es un tema muy delicado y nos solidarizamos con las familias, personas que pueden haber fallecido, pero por ejemplo han asesinado el último año, padre, 500.000 cristianos, o sea, 500.000 de personas, ¿no? A estos grupos ecologistas, ambientalistas, animalistas, los ves salir a defender, como usted dice, las ballenas, que no tenemos problema porque todos debemos defender todo aquello que pueda ser injusto para con la naturaleza, ¿no? Y no nos estemos sirviendo de la naturaleza como debiera ser, como Dios lo ordena para nuestro bien, sino de repente movidos por la codicia y algunos otros elementos, hasta ahí estamos de acuerdo. Pero estos grupos revelan esta ideología, padre, justamente de esa forma, porque se preocupan en exceso por algo, casi patológicamente, mientras que por cosas que realmente tienen valor en nuestra vida, en nuestra fe, pero no solo eso, sino en nuestra dignidad de seres humanos. Y ahí el silencio es absoluto, el silencio es total. Esa distorsión que usted mencionaba es gravísima, o sea, yo concuerdo mucho con esa palabra, ese calificativo es gravísimo porque está destruyendo el orden natural de las cosas. Sí, vamos a continuar con este tema tan interesante en la segunda parte. Síganos. Alabemos a Dios, faro de esperanza. Queridos hermanos, estamos dándole duro a una ideología, porque hay que decir las cosas claras. Estamos hablando de los errores del ecologismo. Recordemos que una cosa es la ecología, que está bien. La ecología nos lleva al cuidado de la creación. La creación es la casa común. Hay una encíclica del Papa Francisco, Laudato Si. También hay documentos anteriores. San Juan Pablo II hablaba también de la ecología. Lo mismo Benedicto XVI. No hay ningún problema en hablar de ecología, remarcando que Dios lo ha creado todo,
que el ser humano está por encima de los animales, las plantas y las rocas. El ser humano es imagen y semejanza de Dios. El pecado del ser humano daña la creación, pero Cristo va a renovarlo todo con su segunda venida. El problema del ecologismo es que termina por animalizar al ser humano y humanizar a los animales. Pero también el ecologismo propone la divinización de la naturaleza. Por eso nos encontramos con algo que es gravísimo y es el culto a la tierra, el culto a la naturaleza. Se da culto a Dios, no se da culto a la naturaleza, no se da culto a las rocas, a los animales, a las plantas. Como podemos darnos cuenta, el ecologismo trae una serie de errores. Sí, padre Carlos, y esto es importante hacer un pequeño análisis y una pequeña retrospectiva, ¿no? ¿Cuál es el fin principal, ¿no?, del ecologismo? Desde décadas pasadas, ya desde Naciones Unidas, se promueven políticas para reducir la población en el mundo. Esta es una ideología que viene desde las esferas más altas hacia abajo, ¿no? Para lo cual también, por supuesto, hay grandes inversiones y muchos millones, y como lo asemejamos a una religión, tienen también sus profetas, ¿no? Como pueden ser Bill Gates, Al Gore, que hablan acerca del calentamiento global y algunas falsedades que podemos desmontar muy fácilmente, simplemente investigando un poquito más a fondo y no yendo a los medios que generalmente son los que distorsionan la realidad. Pero ¿por qué hablamos de reducir la población? ¿Cómo se podría entender que el ecologismo, no hablo de la ecología, el ecologismo está destruyendo esto o está buscando la reducción de la población? Y es porque justamente las políticas van orientadas a que no se tengan niños, no se tengan hijos. Y esa es una manera, porque lo dicen abiertamente, esto no son mis palabras, o sea, el niño es como un parásito ambiental, genera contaminación, genera un daño a la naturaleza, genera un daño a la ecología, por lo tanto tenemos que evitar tener, y el mundo la Tierra está superpoblada, está sobrepoblada y por eso hay pobreza. O sea, son mentiras de un calibre, padre, increíble, que la gente se las compra tan fácilmente, ¿no? Pero hay algo que me parece que es importante después de esta breve referencia para que lo entendamos. Hay dinero detrás de todo esto, hay intereses detrás de todo esto. El globalismo ha creado esta religión y está mancillando la propia soberanía de las naciones, de las familias, de las personas. Está mancillándolo todo. Y es más, ahí quiero hablar un poquito de algo que usted nos podría también quizá profundizar. La posición real que debemos tener y la postura de la Iglesia que mencionó, porque yo particularmente tengo algunas dudas y creo que cristianamente puedo tenerlas, por ejemplo, con lo que escribió el Papa Francisco, Laudato Si, donde he encontrado personalmente cosas muy bellas, ¿no? Pero he encontrado también ambigüedades y situaciones donde la gente toma este escrito como si fuera la infalibilidad papal y lo que tiene que creer la población, lo que tiene que creer la gente, ¿no? Eso es importante también señalarlo. ¿Qué nos podría decir usted de eso? Bueno, en primer lugar, has dicho algo muy interesante y convendría repetirlo 1.000.000 de veces. Hay todo un negociado detrás de las ideologías. Es una industria, padre. Hay todo negociado, hay unas industrias que lucran con el aborto, con la ideología de género, con los anticonceptivos, con el ecologismo. Hay un negociado, eso está clarísimo y se puede demostrar. Antes de contestarte, la Iglesia nos señala que hay una ecología correcta. Incluso se habla de una ecología humana. La ecología empieza cuidando el matrimonio y la familia. Ahí empieza la ecología. El primer ambiente que debe cuidarse es el matrimonio y la familia. Si cuidamos el matrimonio y la familia, estamos cuidando la creación, estamos cuidando el mundo. Los ecologistas quieren destruir también el matrimonio y la familia, porque todo está conectado. Todas las ideologías están conectadas. El ecologismo está conectado también con la ideología de género. Conviene que haya más perros en una casa que niños. Conviene que haya más perros, ¿sí? Por eso tenemos estos desórdenes de hoy, donde a los perritos los ponen en cochecitos de bebitos, etcétera, etcétera. Aparte de que se gasta una cantidad ingente en
veterinarios, psicólogos para perros, psiquiatras para perros, etcétera, etcétera. Ahora, respondiendo a lo que dices de este documento Laudato Si. A ver, los documentos de los papas son de diferente tipo, no podemos colocarlos a todos en el mismo saco. Hay una jerarquía de importancia en las enseñanzas de los papas. El máximo grado es una definición ex cátedra, cuando un papa define un dogma. Cuando un papa define un dogma, creo que ya hemos hablado de esto en un programa, ahí no hay error, ahí se aplica la infalibilidad del Romano Pontífice. Una enseñanza ex cátedra es infalible y obliga a todos los miembros de la Iglesia a creer en esa enseñanza. En el caso de una encíclica, hay que aceptarla con respeto, porque el Papa es el Papa y hay que escuchar lo que dice el Papa, pero pueden haber partes en una encíclica que sean opinables, y con el debido respeto uno puede poner su posición. No se trata de ir en contra del Papa, ni mucho menos. Entonces, en el caso de Laudato Si, estamos en un tema que no es un tema dogmático. Se trata de un tema que tiene que ver con la ecología. Y en la cuestión de la ecología hay también cuestiones técnicas. Y en cuestiones técnicas, calentamiento global, etcétera, etcétera, pues hay datos técnicos que uno podría discrepar. En ese sentido, uno puede decir, esta parte de la encíclica me parece que es opinable. Hay una parte muy bonita de la encíclica, preciosa, donde habla de la teología de la creación, eso está perfecto. Otras partes uno podría tener su posición. Así es, padre, y justamente por eso es que ya entrando en los temas de iglesia, me gusta mucho pensar, lo conversábamos temprano con Mari en San Francisco de Asís. Cuéntanos un poquito. No, El sí. santo ecológico. El santo ecológico. No que también- ecologista, no ecologista. Que por ahí lo quieren secuestrar, padre, y Por eso. avalarlo por ahí de que ese santo avala el tema del ecologismo, que no tiene nada que ver. Padre, la iglesia es la que conduce mejor al pueblo, a las personas, a los creyentes, a una mejor relación con la naturaleza, ¿no? Entonces, el otro día usted mencionó algo que yo desconocía bastante, porque el hecho de que Dios lo hizo todo en su orden perfecto, ¿no? Al ser humano en comunión con la naturaleza, con toda la creación. Entonces, no está mal el respeto, el cuidado, la protección, ¿no? Hasta el cariño por los animalitos, por las mascotas, ¿no? En el tema del ambiente, ¿no? Usted mencionó que incluso habían misas que se ofrecían por causas específicas, ¿no? De repente en algún pueblo, en alguna zona donde de repente hay un poco de sequía y todo, había todo un misal donde una liturgia, ¿no? Si es más correcto decirlo así técnicamente, que conducía durante toda la misa al pedido de que, por ejemplo, llueva, ¿no? Y así diferentes misas que hay por diferentes causas específicas que tienen que ver mucho con el ambiente, ¿no? Eso quería un poco que me aclare, yo desconocía de eso, la verdad. Sí, si nosotros estudiamos el misal, que es un tesoro que tiene la iglesia, la liturgia es la acción más sublime que hace la iglesia, en el misal encontramos misas para pedir lluvia, misas para que acabe una sequía, misas para dar gracias por las cosechas, misas también, la última que aprobó el Papa León XIV, para el cuidado de la creación. Entonces está muy bien y eso manifiesta que la iglesia se preocupa del medio ambiente, pero la iglesia no hace ideología. La ideología está llena de errores. ¿Qué es una ideología? Es un pensamiento que se presenta muy bonito, con papel de regalo, pero dentro tenemos una serie de mentiras. Y el ecologismo está lleno de mentiras, porque el gran enemigo de la creación no es el ser humano. Es verdad, el pecado del ser humano daña a la creación, eso sí, pero no hay por qué satanizar al ser humano, más bien hay que educar al ser humano para que respete los bienes creados, los explote racionalmente y también hay que decir con claridad, el ser humano está por encima de los animales, por encima de las plantas, por encima de las rocas. Decía San Ireneo de León, padre de la iglesia, doctor de la iglesia, nombrado doctor por el Papa Francisco, que la gloria de Dios es que el hombre viva. La gloria de Dios es que el hombre viva, no que el perro viva, que el gato viva, que la cucaracha viva, no. La gloria de Dios es que el hombre viva.
lo más importante de la creación visible es el ser humano. Sí, y esto es importante también mencionar, padre, lo que usted dice, porque hay personas que creen que si, por ejemplo, murió una mascota, ¿no? Creen que el día que se vayan al cielo o que fallezcan, se van a encontrar con su mascota en el cielo, ¿no? Entonces, ahí ya pues intervienen toda una serie de elementos. Hay un chiste, ¿no? ¿A dónde se van las pulgas cuando se mueren? Al purgatorio. Al purgatorio. Claro, o sea, y en este programa evidentemente no queremos desmerecer el gran amor que pueden, lo dijo Mari hace un momento, que las personas pueden sentir por sus mascotas, lo cual no es malo, pero en el justo orden y en la forma en que no solamente Dios nos lo enseñó, sino a través, por supuesto, de la Iglesia, que nos lo enseña constantemente, con documentos e información que podemos encontrar y podemos ver y de la que podemos aprender, para darle un justo equilibrio a todo eso, ¿no? Ese es un punto importante. Por lo tanto, o sea, cuidar a los animalitos, reciclar, no botar la basura en la calle, pues, no sé, cuidar si has tomado o has, para sacar insumos para la construcción, madera, puedes reforestar los bosques, o sea, en realidad el ser humano tiene todo eso, y eso no es algo que nosotros estamos de acuerdo justamente en que todo ello se lleve a cabo, porque así amamos la naturaleza, cuidamos la naturaleza y respondemos ante la naturaleza que Dios nos ha dado, que Dios ha puesto a nuestro servicio de una manera responsable y con amor. Ya Sí. que has tocado el tema de los santos, la pregunta que le hiciste a Mari, no solamente está San Francisco de Asís, que por cierto es el patrono de la ecología, y No él del ecologismo. descubrió a Dios en la creación, patrono de la ecología, no del ecologismo. Y nos enseña San Francisco de Asís a contemplar la creación como un camino para llegar a Dios, que es lo que dice el Papa Francisco en la encíclica Laudato Si, tener una visión contemplativa como San Francisco de Asís, pero no es el único. Hay un santo venerado en la iglesia ortodoxa, San Jerásimo, monje. Se relata que una vez se encontró en el bosque con un león que estaba herido en su pata, y San Jerásimo lo sanó, lo curó, y el león le siguió al monasterio y estuvo ahí toda su vida con San Jerásimo, ¿no? También puede ser algo legendario, pero en el fondo se ve el respeto que tenía San Jerásimo también por la creación y su amor manifestado a Dios a través del cuidado de las criaturas que hay en la naturaleza. Entonces, han habido santos que nos han enseñado tener esa visión contemplativa, descubrir a Dios en la naturaleza. La misma Santa Rosa de Lima se dice que entraba a rezar a su ermita y los mosquitos no la tocaban y no se echaba repelente. Son cosas que pueden resultar anecdóticas, pero muestran la relación amical que hubo entre algunos santos y la naturaleza. San Martín de Porres hizo comer en un plato al perro, al gato y al ratoncito. Esa relación amical con la creación de algunos santos, de alguna manera anticipa lo que va a pasar cuando Jesús venga por segunda vez, la renovación de la creación. Va a haber una relación amical entre los justos resucitados y la creación, el cosmos renovado. Padre, también ahí quería añadir la del burrito que se arrodilla frente al Santísimo. Esa es de la anécdota de San Antonio. San Antonio de Padua, cuando expone el Santísimo, un reto que hubo entre él y un hereje que no creía en la presencia real de Jesús en la Eucaristía. O sea, toda la adoración, la creación finalmente adora a Dios, ¿no? Padre, y se postra ante Dios, ¿no? Entonces, Padre, yo tengo una pregunta específica. Allá que tocaron el tema de San Francisco de Asís, ¿no? Como patrono de la ecología, he visto que hay una práctica muy bonita el día que se celebra San Francisco de Asís. En algunas parroquias lo he visto que llaman a la bendición de los animalitos, de las mascotas, ¿no? Entonces la gente pues va con mucha alegría porque la iglesia pues abre las puertas a que lleve cada uno a sus mascotitas y sucede una bendición, ¿no? Yo no he presenciado la misa en sí, justo donde toca la bendición, pero sí sé de las convocatorias que han habido. Entonces, ahí sí quería hacerle una pregunta, porque en un documento también que leí en una parroquia, decía, a las mascotas no se les está permitido entrar al templo porque el templo es sagrado y hay que respetarlo. Entonces yo no sé si a raíz de esta práctica tan bonita de la bendición de los animales se ha distorsionado en las personas o lo han malentendido, porque
ahora yo estoy viendo, no solo en una parroquia, he visto en varias parroquias donde durante la misa las personas llevan a sus mascotitas, están ahí en la banca con su mascota, al costado está el perrito ladrando. Entonces yo al leer también este documento y un poco el sentido común, pues decimos, estamos en un lugar santo, todo bien con que quieras a la mascota, pero es correcto eso de estar llevando, de repente la gente lo está haciendo por desconocimiento, entonces es bueno aclararlo y me gustaría por eso hacerle esa pregunta. Sí, no es correcto llevar mascotas al templo, cada cosa en su lugar, esto hay que decirlo con claridad. Las bendiciones a las mascotas no se hacen dentro del templo, se hacen afuera del templo, en el atrio. Y menos dentro de la Eucaristía. Por evidentemente. supuesto, es bueno explicarle a la gente que no se llevan mascotas al templo, hay que respetar el templo, es un lugar sagrado, el templo es para orar y los perritos, los gatitos no rezan, no son personas humanas. Aclarado ese punto, la Iglesia permite la bendición de las mascotas, sabiendo que, hay que aclarar también esto, no es un bautismo de mascotas. A veces uno escucha, padrecito, ¿a qué hora va a ser el bautismo de los perritos? No, se bautiza a las personas humanas, no a los animales. Yo tengo una anécdota al respecto, me acuerdo cuando estaba en una parroquia, Cristo Sacerdote, avisé en la misa dominical que iba a ser la bendición de mascotas en el parque que estaba al costado del templo, que está al costado del templo. Terminó la misa y una señora me dice, padre, ¿a qué hora va a ser la bendición de las mascotas? Le dije la hora. Ya, gracias, padre, voy a traer a mi esposo, pobre esposo, ¿no? Padre, solamente quiero para cerrar hacer un comentario. Es bueno que aclare eso, padre, del bautismo de las mascotas, porque Es un yo he estado sacramento. viendo en las redes que lamentablemente hay gente malintencionada que se aprovecha del desconocimiento de los fieles y están empezando a hacer convocatorias de bautismos a mascotas. Presuntos sacerdotes supuestamente están pasando por las redes estos comunicados, entonces es bueno aclararle eso a la gente. Las mascotas no tienen ningún sacramento, sino que se les hace una bendición, ¿no? Eso quería aclarar. Sí, yo creo que ya para ir cerrando, padre, creo que es importante ya un poco, digamos, para resumir. El ser humano, el alma, busca a su creador de manera intrínseca. Nuestro creador es Dios, Dios es el que nos crea. San Agustín decía, ¿no? Señor, nos hiciste para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Entonces, esta búsqueda nos hace ver que el alma, el ser humano, intrínsecamente es un ser religioso. O sea, busca creer. El problema es que cuando deja de creer en Dios porque te suplantan a Dios con estas ideologías, esa búsqueda se empieza a distorsionar y empiezan a pasar todas las cosas que hemos hablado en este programa, todo lo que hemos visto, con lo gravísimo que puede significar para la propia familia, para la propia fe, para la propia humanidad. Yo creo que con esto, padre, y con estas palabras de San Agustín y tus palabras finales también, podemos concluir en que realmente qué dañinas pueden ser estas ideologías para nosotros. Estamos analizando y desmenuzando el progresismo con todos sus tentáculos, con todos sus mandamientos. Hoy hemos visto el ecologismo. En siguientes programas veremos otros puntos más. Despidamos el programa, padre, con lo que tú consideres necesario. Debemos siempre tener presente que hay un orden. Primero Dios, siempre primero Dios. Y de toda la creación visible, el ser humano es lo más importante. Y no hay que tener miedo de decirlo. No caigamos en el juego del ecologismo, que quiere reducir al ser humano al mismo nivel de los animales, las plantas y las rocas. La gloria de Dios, decía San Ireneo, es la vida del hombre. Que Dios Todopoderoso les bendiga en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Bendiciones, ánimo en Jesús, José y María. Amén.